Bienvenidos amigos a Lor Cinema. Hoy vamos a estar desarrollando la segunda parte de las sagas del cine argentino. Habíamos estado hablando anteriormente del periodo comprendido entre la década del 60 y casi el año 2021, donde repasamos distintas sagas del cine argentino. Recordemos que estamos hablando de sagas contando como mínimo 3 películas para adelante, ¿no? Eso es lo que conforma una saga, por lo menos para nosotros, ¿no? Y el cine argentino ha tenido varios personajes que se han repetido en distintas películas, viviendo varias de sus aventuras. En la mayoría estamos hablando de películas cómicas mezcladas con acción, pero fundamentalmente la comedia es la que está presente en todas las sagas del cine nacional. En este informe vamos a estar yéndonos más atrás en el tiempo con respecto al video anterior, porque acá nos vamos a la década del 30. Vamos a ver los comienzos, cuáles fueron las primeras, ¿no? O algunas de las primeras películas que comenzaron esto, y después vamos a ir avanzando hasta la década del 60 para ir cerrando allá por los 80 también con algunas sagas que no hemos tenido en cuenta en el primer video y que estamos tratando de completar en este informe. Estamos hablando y nos tenemos que ir hasta 1939 para hablar de Cándida, un personaje popular protagonizado por la gloria del cine argentino, Niní Marshall, ¿no? Una de las actrices, tal vez con Tita Merelo, más reconocidas de todos los tiempos, y probablemente junto con Tita, dos de las más importantes de la historia, ¿no? Y más completas, ¿no? Y a partir de su protagónico en radio, encarnando a este personaje de Cándida, que era una gallega muy torpe, que tenía problemas para hablar, que mezclaba el gallego con el español, ¿no? Y que se metía en problemas permanentemente con sus patrones y vivía distintas aventuras, fue en un momento dado llevado por Luis Bayón Herrera al cine. El personaje fue tan popular en la radio, algo muy común por aquellos años, donde nadie tenía televisión, donde el único entretenimiento era la radio, o eventualmente el cine, pero una radio tenían casi todos en sus domicilios. Bueno, Cándida fue uno de los personajes más populares. En 1939 fue llevado al cine por primera vez, lo dicho, en una película dirigida por Luis Bayón Herrera, protagonizada por Niní Marshall, por Augusto Cadecà, por Zuli Moreno, por Juan Carlos Torres, por Dick y por Pepe Biondi. Como ustedes pueden ver, hay nombres de actores y actrices realmente legendarios. Muchos de ellos, como pasó en el informe anterior, hacían sus primeras armas en alguna de estas películas y después tuvieron carreras realmente geniales. Y han tenido un reconocimiento no solo nacional, sino también a nivel internacional. En este caso, hace su debut Cándida, ¿no? Mostrando a su personaje, ¿no? Cándida Villar, siendo una mucama que se mete permanentemente en problemas. Pero la característica de este personaje es que era muy honesta, que era muy sencilla, que era muy simple y que era muy querible, ¿no? Y que todo el mundo la quería, más allá de los problemas en los que se metía o en las dificultades que metía en su momento a sus patrones. La saga de Cándida continuó con una segunda película en 1940 llamada Los celos de Cándida, ¿no? En este caso Cándida, ¿no? Esta mucama gallega y su marido están de luna de miel en la ciudad de Mar del Plata cuando ganan una gran suma de dinero en el casino, lo cual permite adquirir un hotel en Buenos Aires, y a partir de ahí todas estas aventuras se van multiplicando. Esta película tuvo obviamente a Niní Marshall nuevamente caracterizando a Cándida, con Augusto Cadecà, con Héctor Quintanilla, Aída Luz, Jorge Luz. Acá tenemos tanto a Aída como Jorge, que eran hermanos y que son dos de los comediantes más legendarios de todos los tiempos de la Argentina. Elsa Marval y Morena Chiolo completaban el elenco de esta segunda película que se estrenó en 1940 y que también fue dirigida por Luis Bayón Herrera. La tercera película de Cándida llegó a los cines en 1941. ¿No? Llamada Cándida Millonaria, ¿no? Película argentina que se estrenó el 17 de septiembre de ese año, ¿no? Con también la dirección de Luis Bayón Herrera, ¿no? Y que bueno, nos contaba la historia de cómo un millonario se enamora de su empleada gallega. Estamos hablando ni más ni menos obviamente que de Cándida, pero se encuentra con la oposición de su hija, y a partir de ahí empieza esta historia cómica romántica, ¿no? Donde bueno, la hija tiene que convencerse de que la persona a la que ha elegido su padre es evidentemente una gran mujer, como lo es
el personaje de Candia, muy honesta, muy buena, pero que en el medio obviamente se mete permanentemente en problemas por su torpeza, ¿no? Esta comedia estuvo protagonizada obviamente por Nini Marshall, Alberto Velo, Armando Bo, Osvaldo Miranda, Pedro Vargas, Alejandro Máximo y Lucy Galeán, entre otros actores y actrices. La saga de Candia llegó a su fin en 1943. Estamos hablando de 2 películas por año aproximadamente, ¿no? Cada 2 años teníamos el estreno de una de las películas. Cándida, la mujer del año, ¿no? Cándida, que es elegida la mujer del año por varios hechos que fue realizando, todos hechos muy meritorios. Fue condecorada, pero se ve involucrada en maniobras de unos estafadores que pretenden ensusar su fama para beneficio propio. Acá entra un poco otra vez el tema de la acción, ¿no? En menor medida que las películas que habíamos estado desarrollando en el video anterior, pero evidentemente mezcla algo de acción, a diferencia de las 2 anteriores. Marshall, Augusto Codecal, Lalo Malcolm, Blanca Vidal. En algunos casos ustedes ven que se repiten los personajes, son los mismos en las 3 películas, sacando el de Candy obviamente, que siempre fue caracterizado por Nini Marshall. La particularidad de esta película es que fue dirigida por Enrique Santos Discépolo, una gloria del cine y la televisión y de la cultura popular argentina, ¿no? Nini Marshall entonces presentó a tal vez la primer saga del cine argentino, que abarcó finales de la década de los 30 o de mediados de los 30 hacia los principios de la década del 40. Otro actor que aún hoy sigue siendo muy popular y es uno de los actores más queridos, es el querido y recordado Carlitos Balá, hoy ya retirado, ¿no? Con 95 años, pero siempre vigente, siempre reconocido, alguien muy identificado con los chicos, ¿no? Que ha tenido decenas de películas, que irrumpió en el cine, que hizo cine, radio, televisión, es decir, ha estado en todos los medios que uno se puede imaginar. Tuvo también su propia saga, más allá de que él ha participado también en algunas películas que formaron parte de otras sagas, haciendo algunos cameos. Recuerdo alguna con Luis Andrini, pero básicamente él caracterizó a un personaje que tuvo también una trilogía, así como lo tuvo Candia, fue también Canuto Cañete, un personaje que irrumpió en los cines en 1963. La primera película de él fue Canuto Cañete, Conscripto del 7, y este personaje tiene una similitud con lo que habíamos visto en la saga de Los Colimbas, porque acá estamos hablando de un personaje que quiere evitar hacer el servicio militar. Volvemos otra vez a lo mismo, algo que por la década del 60 era obligatorio. Estamos hablando del año 63, gobierno de facto, era Guido el presidente de Argentina. Tomen esto y recuerden este nombre, porque tiene mucho que ver con lo que ocurrió con esta película. Y Canuto hace todo lo posible para no poder hacer el servicio militar, ¿no? Se mete en problemas, inventa enfermedades, distintas aventuras para él no poder, no tener que hacerlo, ¿no? Pero esto obviamente no ocurre. Él es enrolado para poder hacer la colimba, como se la conoce en Argentina, ¿no? Y se mete en problemas permanentemente con sus superiores, algo que tiene enorme similitud con lo que vimos en la saga de Alberto Olmedo y Jorge Porcel con los Colimbas, ¿no? Y en el medio se mezcla con una banda de ladrones que han escondido un botín muy cerca del regimiento. Esta película en particular tuvo que tener el visto bueno del gobierno. Por eso yo les decía, no se olviden de que Argentina por aquel entonces estaba gobernada por Guido, un gobierno de facto, alguien que había derrocado al presidente Frondizi en 1962, y como la película trataba del ejército y tenía un personaje que se vestía de militar y que tenía que hacer el servicio militar, tuvo que tener la aprobación del gobierno de aquel entonces, algo que no ocurrió con la película o con las películas de Porcel y Olmedo de los Colimbas, porque estábamos en democracia allá por la década del 80, algo que no ocurrió con Carlitos Balá. La película tuvo el visto bueno y Abel Santa Cruz, que fue el director de este film, pudo presentarlo, ¿no? Y pudo ver la luz allá por el año 63. Esta película tuvo en el año 1964, un año después, una secuela llamada Canuto Cañete y los 40 ladrones, ¿no? Un nombre muy similar a la famosa saga de Alí Baba, ¿no? Que también fue dirigida por Abel Santa Cruz, ¿no? Su segunda película, y lo tiene a Canuto Cañete como un limpiador de ventanas,
que se ve obligado a escapar de unos delincuentes que robaron a la hija de un empresario y que lo reconocen a él como testigo de ese robo, ¿no? Como vemos, Canuto Cañete, más allá de las distintas personificaciones que ha hecho, estando en el servicio militar, siendo un simple limpiavidrios, se ve siempre envuelto en problemas con la justicia, con ladrones, con delincuentes, con robajoyas, es decir, esas aventuras lo meten a Carlitos Balá en un montón de inconvenientes. El propio Balá, María Ángeles, Roberto Fugazot, Osvaldo Domecq, Mario Sabino, María Armán, Romualdo Quiroga, Ernesto Blanco, Tito Alonso, Nelly Beltrán, algunos de los actores y actrices que formaron parte de esta segunda película de Canuto Cañete, que tuvo una última entrega allá por el año 1965. Acá, a diferencia de la de Cándida, estamos hablando de una película por año, ¿no? Este personaje ha tenido una película por año, la primera en el 63, la última en el 65. Hablamos de Canuto Cañete, detective privado, donde obviamente el título mismo lo dice, Canuto Cañete tiene que demostrar sus capacidades detectivescas en una película donde también se cruza permanentemente con delincuentes, donde tiene que resolver misterios y su torpeza siempre se antepone a poder conseguir el objetivo. Pero siempre como premisa particular y primordial tenemos a un personaje muy querido, un personaje honesto, como pasó con Cándida, ¿no? Siempre está enfocado, en este caso, y a diferencia de las sagas de los 80 y de los 70, son personajes hasta inocentes, ¿no? Que no tienen maldad, ¿no? Es creo yo, la característica principal de estos personajes. Y en particular con Carlitos Balá, es un hombre que, tanto en la ficción como en su vida cotidiana, ha sido alguien siempre reconocido como muy honesto y como un hombre bueno. Por eso es tan querido por todas las generaciones y sigue siendo reconocido hoy con sus 95 años y tiene el mayor de los respetos de un montón de generaciones. Para cerrar este segundo informe de las sagas, tenemos que irnos a la década del 80. Tenemos que irnos a la década del 80 y tenemos a dos actores que marcaron también una época en el cine, en la televisión y también en la radio. Hablamos de Juan Carlos Calabró y de Altavista, ¿no? Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró fueron dos actores que tuvieron decenas de personajes y que han marcado a lo largo de la historia muchísimo al público de distintas generaciones. Y también en este caso hay personajes que uno los vio en televisión mucho y que tuvieron su paso por el cine. Hablamos de Mingo, un personaje, el legendario Minguito Tinguitela, ¿no? Un personaje creado por Juan Carlos Altavista, alguien muy porteño, ¿no? Con un acento de cocoliche, ¿no? Alguien que también tiene una característica particular y significativa de ser una enorme persona, de ser siempre muy bueno, muy querible, muy honesto, ¿no? Con su camioneta, la Santa Milonguita, y que formó parte muchísimos años del legendario programa que hasta hoy está al aire en la Argentina, que es Polémica en el Bar, y que tuvo su propio programa y que participó en un montón de películas. Tuvo junto con Aníbal era el number one, era un personaje creado por Juan Carlos Calabró para su programa Calabromas, que tenía un sketch propio, ¿no? Al igual que Minguito también lo tenía, ¿no? en distintas tiras cómicas que salían a lo largo de los años en la televisión argentina. Tenía su propio sketch y era un hombre muy porteño también, muy de barrio, ¿no? Muy de Buenos Aires, ¿no? Muy de ser el number one, de querer ser un ganador, pero era a su vez un perdedor, ¿no? Que tenía su topolino, ¿no? Que siempre andaba con un pantalón pijama y que andaba con una musculosa, ¿no? Lo más ordinario que se puede encontrar por aquellos años en un barrio de Buenos Aires. Bueno, esto era el personaje de Aníbal, que tuvieron este dúo y que formaron también una trilogía de películas. La primera de ellas fue Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra, ¿no? Esta película fue dirigida por Enrique Caen Salaberry y que llegó a los cines allá por el año 1984, a mediados de la década de los 80. Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, Beatriz Taibo, Susana Traverso formó parte de este elenco que
a ver, están en un hotel de Buenos Aires y viven aventuras que tienen una similitud enorme con lo que contábamos recién de Canuto Cañete y también de Cándida. Son dos personajes muy torpes que se meten en problemas permanentemente, que quieren ayudar, que son contratados, que son los dos empleados, ¿no? Y que quieren ganarse el mango, como se dice en Argentina, ¿no? Esa moneda para poder vivir, y que se meten en líos permanentemente, ¿no? Y son muy torpes los dos. Esta película tuvo una secuela en el año 1985, estamos hablando de Mingo y Aníbal contra los fantasmas, película dirigida por Enrique Carreras, que tiene a Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, Etel Rojo, Alfredo Iglesias, Carlos Estrada, Iliana Calabró. Acá está, cuando hablamos de Iliana Calabró, estamos hablando de la hija de Juan Carlos Calabró, Ana Clara Altavista, hija de Juan Carlos Altavista. Las dos también formaban parte de los programas de ellos, ¿no? Y de los sketches que ellos tenían, uno en Calabromas y el otro en la tira semanal que tenía Juan Carlos Altavista por televisión. Tristán, Arturo García Bur, muchos actores y actrices que estaban muy de moda por aquellos años, que formaron parte de muchas de las sagas que yo les conté, fundamentalmente con Alberto Olmedo y Jorge Porcel. El caso de Tristán estuvo permanentemente trabajando con ellos. Acá son dos amigos que trabajan en una concesionaria de automóviles, que son acusados de un asesinato que no cometieron. Esto ocurre en una isla del Tigre, ¿no? Y bueno, ahí tienen que eludir a un fantasma que mora por el lugar. Obviamente la película no tiene tintes sobrenaturales. Cuando hablamos de fantasmas es algo totalmente ficticio, es algo armado por los dueños de esta mansión, que querían jugar a un juego del asesino y el policía y terminan matando a uno de los integrantes de su familia, y que quieren inculpar a los dos tontos de turno, ¿no? Que son justamente Aníbal y Minguito, ¿no? Esta secuela sí marcó la popularidad de los personajes, pero no es de lo más importante a nivel cinematográfico que han hecho. Sin embargo, la película tuvo una última parte en 1986, Mingo y Aníbal en la mansión embrujada, ¿no? Película dirigida también por Enrique Carreras. Como ustedes verán, Enrique Carreras fue responsable de la dirección de la mayoría de las películas, sagas, porque ha estado involucrado en la de los superagentes, ha estado involucrado en muchas de las de Olmedo y Porcel, y también ha estado involucrado en las de Mingo y Aníbal. Un director que realmente podemos decir que es el director fetiche de las sagas del cine argentino. Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, Tristán, Cristina del Valle, Adolfo García Grau, Luis Medina Castro, Elizabeth Kilian, Guido Gorgati, Néstor Robles forman parte de este elenco, ¿no? De esta película, que, bueno, ellos en este caso no están en una concesionaria, sino que tienen otro empleo, trabajan en un vivero, ¿no? Con la que vuelven locos absolutamente a todos sus clientes. Una familia le pide que cuiden su casa y en ella aparece un cadáver. Este es el último film de la trilogía, con esta dupla de personajes televisivos, encarnados por los dos actores cómicos. Por eso yo les marco que fueron personajes que nacieron en la televisión y que, por el éxito que tenían en la tele, fueron llevados al cine. Una temática muy similar una de la otra, han tenido a lo largo de los años distintas caracterizaciones, y como pasó también con Nini Marshall, son personajes que han salido de otro rubro, no son nacidos en el cine, sino que una nació en la radio y fue llevada al cine, y los otros nacieron en la tele y fueron llevados al cine. Y aún después de esta película, los personajes, los dos actores siguieron caracterizando a sus personajes durante un tiempo en sus programas mientras estuvieron al aire. Recordemos que los dos actores obviamente están fallecidos ya hace algunos años. Con Mingo y Aníbal cerramos este mega informe de las sagas del cine argentino. Lo hemos hecho al revés. Hemos tenido, en principio, hemos arrancado por la década del 60, pasamos a los 70, a los 80, a los 90, como les dije recién, llegando a los 2000, pero nos fuimos un poquito atrás en este segundo informe, y allá por la década del 30 es donde comenzó todo esto, siguió en los 60 y obviamente los 80 tal vez fue la década más importante en lo que a sagas del cine nacional se refiere. Si les gustó el video, denle like porque ayuda muchísimo, visiten Lord Cinema, sugieran si es que quieren que hagamos algún otro informe, nosotros tomamos en cuenta absolutamente todas sus opiniones, comenten también qué les pareció, y nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos ustedes. Chau.